No quiero dar muchos detalles personales por razones que pronto entenderán. Tampoco mencionaré el nombre de la ciudad en la que esto ocurrió, para proteger la privacidad de los involucrados. Lo que sí puedo decir es que esto sucedió en una pequeña y tranquila comunidad, donde todos nos conocíamos y donde nunca pasaba nada fuera de lo común. Hasta que comenzó la pesadilla. La primera vez que escuché sobre el extraño fue a través de Maribel, una amiga cercana. Estaba cansado después de un largo día de trabajo y decidí pasar por su casa para ver cómo estaba. Maribel siempre tenía historias interesantes que contar, pero esa noche su rostro mostraba una expresión que nunca antes había visto en ella. Miguel, tienes que escuchar esto, dijo, mientras me invitaba a entrar en su sala de estar. Nos sentamos en el sofá y ella comenzó a relatarme lo que le había pasado la noche anterior. Había tenido un sueño tan vívido que despertó gritando. Era un hombre, Miguel, dijo, con la voz temblorosa. Alto, pálido, con ojos oscuros y un souriso que nunca desaparecía. No sé cómo explicarlo, pero era como si supiera todo sobre mí, como si conociera mis secretos más profundos. Me miró a los ojos, buscando alguna señal de que comprendía su miedo. ¿Qué hacía en tu sueño? Pregunté, tratando de entender por qué estaba tan asustada. Me perseguía, respondió ella. Corría detrás de mí por un pasillo interminable, y podía sentir su respiración en mi cuello. No importaba cuánto corriera, siempre estaba justo detrás de mí. Intenté consolarla, diciéndole que solo era un sueño, pero ella insistió en que había algo más. No eres la única, Miguel, dijo, antes de tomar un sorbo de su té. Esta mañana hablé con Claudia y también soñó con él. Y anoche, mis hijos se despertaron gritando, describiendo al mismo hombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo extraño estaba sucediendo en nuestra tranquila comunidad, algo que no podía ser simplemente una coincidencia. Decidimos reunirnos con más vecinos para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Esa noche, nos encontramos en la casa de Jorge, un vecino que vivía al final de la calle. La sala estaba llena de personas, todas con rostros preocupados y cansados. Yo también lo he visto, dijo Elena, una de las mujeres mayores del vecindario. Estaba en mi jardín, observándome a través de la ventana. Al principio pensé que era una sombra, pero luego vi su sonrisa, esa maldita sonrisa. Los murmullos llenaron la sala. Todos describían al mismo hombre, con la misma apariencia aterradora. Algunos lo veían en sus sueños, otros aseguraban haberlo visto incluso cuando estaban despiertos. Tenemos que hacer algo, dijo Jorge, golpeando la mesa con el puño. No podemos seguir así. Necesitamos una solución. Comenzamos a investigar posibles causas y soluciones. Algunos sugirieron que podría ser un espíritu maligno, otros pensaron que tal vez alguien en el pueblo estaba haciendo brujería. Decidimos probar con un ritual que Elena conocía, algo que su abuela le había enseñado. Esa noche, todos nos reunimos en la plaza central. Elena trazó un círculo con sal en el suelo y colocó velas alrededor. Todos nos tomamos de las manos mientras ella recitaba una antigua oración en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Al principio, todo estaba en silencio. Pero entonces, un viento helado comenzó a soplar, apagando las velas una por una. Escuchamos risas, una risa siniestra que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Él está aquí», gritó alguien, y todos nos miramos, aterrorizados. De repente, vi una sombra moverse entre los árboles. Era él, el extraño. Sentí como si sus ojos oscuros me atravesaran, como si pudiera ver dentro de mi alma. «¡Corran!», grité, pero antes de que pudiéramos hacer nada, todo se volvió oscuridad. Desperté en mi casa, sin recordar cómo había llegado allí. Mis vecinos también estaban confundidos. Todos habíamos experimentado lo mismo, pero ninguno de nosotros tenía respuestas. Las noches se volvieron un tormento. No importaba cuánto intentáramos mantenernos despiertos, el sueño siempre nos vencía, y con él venía el extraño. Nos perseguía, nos susurraba cosas horribles, cosas que solo nosotros sabíamos. Elena sugirió que buscáramos ayuda fuera del pueblo. Contactamos a un experto en lo paranormal, un hombre llamado Dr. Ramírez. Vino a nuestra ciudad con sus instrumentos y comenzó a investigar. «Hay algo muy oscuro aquí», dijo, después de pasar varios días con nosotros.
No es solo un espíritu. Es algo mucho más antiguo y maligno. Nos explicó que había leído sobre entidades que podían invadir los sueños y alimentarse del miedo de las personas. Nos dijo que lo único que podíamos hacer era enfrentar al extraño en nuestros sueños, demostrarle que no le temíamos. Esa noche, todos nos reunimos de nuevo, decididos a enfrentarlo. Cada uno de nosotros sabía que podía ser nuestra última oportunidad de recuperar nuestras vidas. En mi sueño, el extraño apareció como siempre, con su sonrisa siniestra. Pero esta vez, en lugar de huir, me quedé firme. No te tengo miedo, dije, aunque por dentro estaba aterrorizado. El extraño se acercó, su sonrisa se ensanchó, y entonces, todo cambió. Sentí como si una fuerza invisible me empujara, y caí al suelo. La oscuridad me envolvió y escuché sus risas mezcladas con los gritos de mis vecinos. Desperté, jadeando. Estaba en mi cama, pero algo había cambiado. Sentía su presencia, como si estuviera en la habitación conmigo. El doctor Ramírez nos llamó a todos al día siguiente. Funciona, dijo. Algunos de ustedes lograron enfrentarlo, y aunque fue difícil, es el primer paso para deshacernos de él. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Algunos no despertaron, atrapados en sus pesadillas. Sus cuerpos estaban allí, pero sus mentes se habían ido. A medida que pasaban los días, la situación no mejoraba. Más personas comenzaron a ver al extraño durante el día. Lo veían en los espejos, en las sombras, en cada rincón oscuro de sus casas. Era como si el extraño se estuviera volviendo más fuerte. Decidimos intentar otro ritual, algo más poderoso. Esta vez, llamamos a un chamán de una comunidad indígena cercana. Llegó con su séquito y comenzó los preparativos. Este espíritu no es de este mundo, dijo el chamán. Debemos enviarle de vuelta. Esa noche, nos reunimos todos en el mismo lugar donde habíamos intentado el primer ritual. El chamán comenzó a cantar y a quemar hierbas sagradas. El aire se llenó de un olor acre, y todos sentimos una extraña energía alrededor. De repente, todo se volvió frío. Escuchamos pasos, y la risa, esa risa que nunca olvidaremos. El extraño apareció en medio del círculo de sal, su sonrisa más amplia que nunca. «Deténganlo», gritó el chamán, pero era demasiado tarde. Las velas se apagaron, y el extraño extendió sus brazos. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia él. Intenté resistir, pero era inútil. Mis vecinos gritaban, y el pánico se apoderó de todos nosotros. De repente, todo se volvió oscuro. Desperté en mi cama, pero algo estaba mal. Todo parecía diferente. Me levanté y miré por la ventana. La ciudad estaba vacía, sin rastro de mis vecinos. Caminé por las calles, buscando a alguien, a cualquiera, pero no había nadie. Finalmente, encontré a Maribel, sentada en un banco en la plaza central. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. «Maribel, ¿qué ha pasado?», pregunté, desesperado. Ella me miró, y en su rostro apareció esa sonrisa, la misma sonrisa siniestra del extraño. «Él ha ganado, Miguel», dijo, con una voz que no era la suya. «Este es su mundo ahora». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me di cuenta de que nunca habíamos despertado. Estábamos atrapados en una pesadilla eterna, en el reino del extraño. Y así, día tras día, vivimos en ese mundo oscuro, perseguidos por una presencia que nunca nos dejará ir. Ya no sabemos si estamos despiertos o dormidos, si esto es real o una ilusión. Solo sabemos que el extraño está siempre con nosotros, observando, esperando. Me quedo sin aliento, mi corazón se acelera cada vez más, siento un escalofrío en la espalda y una presencia enorme y aterradora, siento que se me ha acabado el tiempo. Si encuentras este libro, corre, 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 corre. Era una noche fría de otoño en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las viejas ventanas del bar El Gallo Negro. Adentro, un grupo de amigos bebía y charlaba animadamente, tratando de escapar del frío y la oscuridad que reinaban afuera. Carlos, el más joven del grupo, levantó su cerveza y dijo con una sonrisa: «Oigan, ¿qué les parece si contamos historias de terror? Ya saben, para entrar en ambiente con este clima tan lúgubre».
Los demás se miraron entre sí, algunos con entusiasmo, otros con cierta aprensión. Finalmente, Javier, el más viejo del grupo, asintió lentamente. Está bien, dijo con voz grave. Pero les advierto, la historia que voy a contar no es para débiles de corazón. Es algo que me pasó hace muchos años, algo que nunca he podido olvidar. El silencio cayó sobre el grupo. Incluso el cantinero, que había estado limpiando vasos distraídamente, se acercó para escuchar. Javier tomó un largo trago de su whisky, como si necesitara valor para comenzar, y empezó su relato. Todo comenzó cuando mi esposa y yo compramos una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era una ganga, demasiado buena para ser verdad, pero estábamos emocionados por tener nuestro primer hogar juntos. La casa era hermosa, con esos detalles arquitectónicos que ya no se ven en las construcciones modernas. Pero había algo que no estaba del todo bien. Lo primero que notamos fue el reloj. Un viejo reloj de pared en la sala principal. Era una pieza magnífica, tallada en madera oscura con intrincados diseños. Pero tenía un problema, siempre se detenía a las 3:33 de la madrugada. Al principio pensamos que estaba descompuesto, así que lo ajustábamos cada mañana. Pero no importaba lo que hiciéramos, siempre se detenía a la misma hora. Una noche, frustrado por esto, me quedé despierto para ver qué pasaba. A las 3:32, el reloj funcionaba perfectamente. Pero en el momento en que las manecillas marcaron las 3:33, escuché un sonido que nunca olvidaré. Era como un grito metálico, ahogado y distorsionado, como si alguien estuviera gritando desde dentro del reloj. Y luego, silencio. Las manecillas se detuvieron y no se movieron más. Asustado, desperté a mi esposa, María. Ella no me creyó al principio, pensó que estaba exagerando. Pero la noche siguiente, decidió quedarse despierta conmigo. Y sucedió de nuevo. El grito, el reloj deteniéndose. Esta vez, ambos lo escuchamos. María sugirió que investigáramos la historia de la casa. Resultó que, hace muchos años, hubo un terrible asesinato en esa misma sala. Una mujer, la anterior dueña, fue asesinada por su esposo. La hora de la muerte, según el informe policial, 3:33 de la madrugada. A partir de ese momento, las cosas se pusieron cada vez más extrañas. Objetos que se movían solos, sombras que aparecían en los rincones cuando no había nadie más en la casa. Y los sonidos, los sonidos. Pasos en el piso de arriba cuando estábamos solos en la planta baja. Susurros que venían de las paredes, voces que no podíamos entender pero que sonaban desesperadas, atormentadas. Nuestro perro, Toby, se negaba a entrar en la sala del reloj. Se quedaba en el umbral, gruñendo y ladrando a algo que nosotros no podíamos ver. Y los gatos del vecindario, que antes venían a menudo a nuestro jardín, ahora evitaban la casa como si estuviera plagada. Las pesadillas comenzaron poco después. Cada noche, María y yo nos despertábamos gritando, empapados en sudor frío. Siempre el mismo sueño, estábamos atrapados dentro del reloj, las manecillas girando cada vez más rápido, aplastándonos, mientras una figura oscura nos observaba desde fuera, riendo. Desesperados, llamamos a un sacerdote. El padre Alejandro vino a bendecir la casa. Pero en el momento en que entró en la sala del reloj, se puso pálido. Comenzó a rezar, su voz temblando, y entonces el reloj comenzó a sonar. Eran las 3:33 de la tarde, pero sonó como si fueran las 3:33 de la madrugada. El grito metálico llenó la habitación, más fuerte que nunca. El padre Alejandro salió corriendo de la casa, santiguándose y murmurando oraciones. Fue entonces cuando decidimos deshacernos del reloj. Pensamos que si lo sacábamos de la casa, todo volvería a la normalidad. Pero cada vez que intentábamos moverlo, algo terrible sucedía. La primera vez, María se cayó por las escaleras y se rompió un brazo. La segunda vez, yo sufrí un accidente de coche inexplicable. Era como si el reloj se resistiera, como si no quisiera irse. Finalmente, en un acto de desesperación, decidí destruirlo. Tomé un hacha y me dirigí a la sala. Pero en el momento en que levanté el hacha, sentí un dolor agudo en el pecho. Caí al suelo, incapaz de respirar. María me encontró minutos después y llamó a una ambulancia.
Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero yo sabía la verdad. El reloj se estaba defendiendo. Pasaron los meses y aprendimos a vivir con el reloj, o al menos eso creíamos. Nos acostumbramos a los sonidos, a las sombras, incluso a las pesadillas. Pero una noche, todo cambió. Era el aniversario del asesinato. Lo habíamos olvidado por completo. A las 3:32 de la madrugada, María y yo nos despertamos al mismo tiempo. Había un silencio absoluto en la casa, un silencio antinatural. Y entonces lo escuchamos, el tic-tac del reloj, más fuerte que nunca, como si estuviera en nuestra habitación. Bajamos las escaleras lentamente, aterrorizados pero incapaces de detenernos. La puerta de la sala estaba abierta, y dentro vimos algo que desafía toda lógica. El reloj estaba brillando con una luz azulada, pulsando como si estuviera vivo. Las manecillas giraban hacia atrás, cada vez más rápido. Y reflejada en el cristal del reloj, vimos una escena que nos heló la sangre. Una mujer, vestida con ropa de otra época, luchaba contra un hombre. Podíamos ver el terror en sus ojos, escuchar sus gritos ahogados. El hombre la agarró del cuello y comenzó a estrangularla. Intentamos movernos, hacer algo, pero estábamos paralizados. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba las 3:33, la mujer miró directamente hacia nosotros. Sus ojos estaban llenos de dolor, de miedo, pero también de una furia terrible. Extendió su mano hacia nosotros, como pidiendo ayuda, y en ese momento, el reloj emitió ese grito metálico, más fuerte que nunca. La habitación se llenó de un viento helado, y sentimos como si algo nos atravesara. Cuando recuperamos el sentido, el reloj había vuelto a la normalidad. Pero algo había cambiado. Podíamos sentirlo en el aire, en nuestros huesos. Esa noche, mientras yacíamos despiertos en nuestra cama, escuchamos una voz. Una voz de mujer, suave pero clara. Gracias, dijo. Ahora soy libre. Pero ustedes están atrapados. Desde entonces, el reloj nunca más se detuvo a las 3:33. Pero nosotros nos quedamos atrapados en ese momento para siempre. Cada noche, a esa hora, revivimos el asesinato. Vemos a la mujer morir una y otra vez, y no podemos hacer nada para evitarlo. Intentamos mudarnos, pero no importa a dónde vayamos, el reloj nos sigue. Está en cada casa en la que vivimos, en cada habitación de hotel. Siempre ahí, siempre marcando las 3:33. Y lo peor de todo es que ahora entendemos. Entendemos por qué la casa estaba tan barata, por qué los antiguos dueños la abandonaron. No era la mujer la que estaba atrapada. Era el reloj el que atrapaba a las personas. Y ahora nos tiene a nosotros. Javier terminó su relato y un silencio sepulcral cayó sobre el bar. Nadie se atrevía a hablar, a moverse siquiera. El viento afuera parecía haber aumentado, golpeando las ventanas con furia. De repente, el reloj del bar comenzó a sonar. Todos miraron instintivamente hacia él. Marcaba las 3:33 de la madrugada. Y entonces, para horror de todos los presentes, el reloj emitió un sonido. Un grito metálico, ahogado y distorsionado. Las luces parpadearon y se apagaron por un momento. Cuando volvieron a encenderse, Javier había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, había un pequeño reloj de bolsillo. Y cuando el cantinero, con manos temblorosas, lo abrió, vio que se había detenido. A las 3:33. Nadie en el bar volvió a ser el mismo después de esa noche. Y hasta el día de hoy, en San Miguel de Allende, la gente tiene miedo de los relojes viejos. Porque nunca se sabe cuándo uno podría detenerse a las 3:33, y qué horrores podría desencadenar. Les voy a contar una historia que me sucedió hace algunos años. Cambiaré los nombres para proteger la identidad de los involucrados, pero les aseguro que cada palabra es verdad. Aún hoy, cuando recuerdo esos días, siento un escalofrío recorrer mi espalda y el miedo se apodera de mí nuevamente. Todo comenzó en una noche como cualquier otra. Yo era un joven de 25 años llamado Miguel, recién graduado y con un trabajo en una empresa de tecnología. Había sido un día particularmente agotador en la oficina y llegué a casa exhausto, deseando solo relajarme un poco antes de ir a dormir. Entré en mi pequeño apartamento,
dejé caer mi mochila en el suelo y me desplomé en el sofá. Sin pensarlo mucho, tomé el control remoto y encendí la televisión, buscando algo que me distrajera de la fatiga del día. La pantalla se iluminó con un programa de noticias nocturnas. Nada fuera de lo común, pensé. Estaba a punto de cambiar de canal cuando algo captó mi atención. El presentador, un hombre de mediana edad con expresión seria, miraba directamente a la cámara y decía: «Y ahora, un mensaje importante para Miguel Rodríguez». Me quedé helado. ¿Había escuchado bien? ¿El presentador acababa de decir mi nombre? Sacudí la cabeza, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el presentador continuó: «Miguel, sabemos que estás viendo. Es importante que prestes atención a lo que vamos a decir». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no podía ser real. ¿Cómo sabían que estaba viendo? ¿Cómo sabían mi nombre? El presentador siguió hablando, su voz cada vez más grave y amenazante. «Miguel, has estado ignorando nuestras señales. Las llamadas, los mensajes. Pensaste que podías escapar, pero te equivocaste. Ya es hora de que enfrentes la verdad». Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Llamadas? ¿Mensajes? No tenía idea de qué estaba hablando. Intenté cambiar de canal, pero el control remoto no respondía. La imagen en la pantalla comenzó a distorsionarse, pero la voz del presentador seguía clara y fuerte. «Todo comenzó hace 2 semanas, ¿no es así, Miguel? Con esa llamada en medio de la noche». De repente, un recuerdo borroso surgió en mi mente. Sí, había recibido una llamada extraña hace 2 semanas. Era de madrugada, alrededor de las 2 de la madrugada. El número no lo reconocía y cuando contesté, solo escuché silencio y una respiración pesada al otro lado de la línea. Lo había atribuido a una broma de mal gusto y lo había olvidado. Pero, ¿ahora? El presentador continuó, como si pudiera leer mis pensamientos. Esa no fue la única llamada, ¿verdad? Han seguido llegando, siempre a la misma hora. 2 de la madrugada. Siempre ese silencio aterrador, esa respiración. Y luego, los murmullos comenzaron. Sentí que me faltaba el aire. Era cierto. Las llamadas habían continuado, noche tras noche. Al principio, solo era silencio. Pero luego, una voz distorsionada comenzó a murmurar palabras que no podía entender. Había intentado bloquear el número, pero las llamadas seguían llegando desde números diferentes. Intentaste ignorarnos, Miguel. Intentaste convencerte de que era solo una broma. Pero en el fondo, sabías que había algo más. Algo oscuro, algo peligroso. La imagen en la televisión se distorsionaba cada vez más, pero entre la estática podía ver fragmentos de escenas que no tenían sentido. Una casa antigua, un teléfono descolgado, una figura sombría en una esquina. Tus amigos y tu familia también lo saben, Miguel. Ellos también han recibido las llamadas. Han escuchado los susurros, los llantos ahogados. Todos están involucrados ahora. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Mis amigos? ¿Mi familia? ¿Qué estaba pasando? Intenté levantarme del sofá, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al asiento. El presentador continuó, su voz cada vez más distorsionada. ¿Recuerdas la historia de esta casa, Miguel? La historia que intentaste ignorar cuando te mudaste aquí. La historia del hombre que murió aquí hace años, encontrado con el teléfono en la mano, como si hubiera estado tratando desesperadamente de hacer una última llamada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sí, había escuchado esa historia cuando me mudé, pero la había descartado como un cuento de viejas. Ahora, esa historia cobraba un nuevo y aterrador significado. Ese hombre está atrapado, Miguel. Atrapado entre este mundo y el más allá. Y ha estado tratando de comunicarse. Contigo. Con todos nosotros. La pantalla de la televisión se llenó completamente de estática, pero la voz seguía sonando, ahora parecía venir de todas partes de la habitación. Las llamadas, los mensajes, los sonidos extraños en tu casa. Todo ha sido él.
tratando de decirte algo. Algo importante. Algo que podría liberarlo, o condenarnos a todos. De repente, mi teléfono comenzó a sonar. Miré el reloj, 2 de la madrugada en punto. Con manos temblorosas, tomé el teléfono. En la pantalla, un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy viniendo a buscarte, Miguel. El pánico se apoderó de mí por completo. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. La televisión explotó en una lluvia de chispas, sumiendo la habitación en la oscuridad. Y entonces, en medio de la oscuridad, lo vi. Una figura translúcida, apenas visible, de un hombre sosteniendo un teléfono antiguo. Se acercaba lentamente hacia mí, su boca moviéndose como si estuviera hablando, pero no podía escuchar nada más que un zumbido ensordecedor. La figura se detuvo frente a mí, extendiendo el teléfono hacia mi rostro. Con un terror indescriptible, vi que el auricular estaba manchado de sangre. «Contesta, Miguel», dijo la voz del presentador, ahora claramente proviniendo de la figura fantasmal. «Es hora de que escuches lo que he estado tratando de decirte». Con manos temblorosas, tomé el auricular y lo acerqué a mi oído. Lo que escuché en ese momento me heló la sangre y cambió mi vida para siempre. La voz al otro lado de la línea era la mía propia, pero distorsionada, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde otro tiempo. «Miguel, escúchame con atención. Soy tú, del futuro. Todo lo que has experimentado, las llamadas, los mensajes, la televisión, todo ha sido un intento desesperado de advertirte. De advertirnos a todos». Sentí que mi corazón se detenía. ¿Yo del futuro? ¿Qué clase de locura era esta? La voz continuó: en exactamente 72 horas, tomarás una decisión. Una decisión que parece insignificante en el momento, pero que desencadenará una serie de eventos que llevarán al fin del mundo tal como lo conocemos. Millones de vidas se perderán, Miguel. Y todo será por tu culpa. Quería colgar, quería gritar que esto era una locura, pero no podía moverme. La voz, mi voz, siguió hablando. He estado atrapado en este limbo, reviviendo ese momento una y otra vez, tratando desesperadamente de cambiar el pasado. Esta es mi última oportunidad, nuestra última oportunidad. ¿Qué tengo que hacer?, logré susurrar. En 72 horas, recibirás una llamada de tu jefe. Te ofrecerá un ascenso, un proyecto especial. Debes rechazarlo, Miguel. No importa lo tentador que parezca, no importa las consecuencias que creas que tendrá para tu carrera. Debes decir que no. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver un ascenso con el fin del mundo? La voz se volvió más urgente: no hay tiempo para explicarlo todo. Solo debes confiar en mí. En ti mismo. Recuerda, 72 horas. Di que no. Es la única forma de evitar el desastre. La línea se cortó abruptamente. La figura fantasmal desapareció, y la habitación volvió a iluminarse. La televisión estaba intacta, mostrando un programa de cocina nocturno como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O solo un sueño causado por el estrés y el cansancio? Las siguientes 72 horas fueron una agonía. No podía dormir, no podía comer. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. Mis amigos y familia notaron mi estado, pero ¿cómo podía explicarles lo que había pasado? Y entonces, justo cuando se cumplían las 72 horas, mi teléfono sonó. Era mi jefe. Miguel, tengo una propuesta para ti. Un nuevo proyecto, muy importante. ¿Significaría un ascenso considerable? Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Este era el momento. La decisión que supuestamente determinaría el destino del mundo. ¿Qué debía hacer? ¿Creer en esa visión aterradora y rechazar la oferta? ¿O asumir que todo había sido producto de mi imaginación y aceptar? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomé mi decisión. Una decisión que, para bien o para mal, cambiaría el curso de mi vida y posiblemente el del mundo entero. Lo siento, señor, dije con voz temblorosa. Pero tengo que declinar la oferta. Hubo un momento de silencio en la línea.
Y luego, para mi horror, escuché una risa. Una risa que no era la de mi jefe. Una risa que reconocí como la mía propia, pero distorsionada y maligna. Bien hecho, Miguel, dijo la voz. Has hecho exactamente lo que queríamos que hicieras. El ciclo está completo. El fin comienza ahora. La llamada se cortó y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Lo último que recuerdo es el sonido de un teléfono sonando en la distancia, y la certeza absoluta de que, al tratar de evitar el desastre, lo había desencadenado. Y ahora, mientras cuento esta historia, me pregunto si alguien la escuchará. Si alguien entenderá. Porque el mundo que conocíamos ya no existe. Y todo comenzó con una llamada telefónica en medio de la noche, y un joven cansado que decidió encender la televisión,